Hola amantes de las huellas de la historia, soy Laura una vez más y les doy gracias por seguirnos apoyando con este proyecto de historia colombiana. Ya saben que pueden siempre dejarnos sus opiniones en Threads, Instagram o en la opción de comentarios aquí en Spotify. Nos alegra recibir sus reacciones, leer todo lo que comentan y de paso nos ayudan a llegar a más personas. En el episodio de hoy veremos que pese a que los discursos políticos de los últimos años se muestran muy opuestos a esa idea de reelegir el presidente y que se indignan bastante con la polarización, si hay algo que muestra nuestra historia desde 1810 es que tenemos varios presidentes que han repetido su paso por ese cargo y que la polarización es el pan de cada día que sirve para el poder para distraer con sus conflictos políticos y sociales a la población mientras que los mismos de siempre se mantienen en el control de las decisiones. Un ejemplo que tenemos a la mano es precisamente el protagonista del episodio de hoy, el general Tomás Cipriano de Mosquera, quien ya había tenido un protagonismo desde la Guerra de los Supremos, había mostrado ya su influencia dentro del Cauca y en otras regiones del país y entre 1845 y 1849 había ocupado ya el cargo de presidente recibiéndolo de la mano de su gran amigo Pedro Alcántara Herrán, con quien había batallado como supremo. Con ese episodio ya hicimos un recorrido por la vida de Tomás Cipriano de Mosquera, entonces acá no nos vamos a poner a repetir esto, pero sí vamos a enfocarnos más en lo que hizo durante su segundo periodo presidencial. Así que, como se dice, manos a la obra. En el episodio anterior escuchamos que la presidencia conservadora de Mariano Ospina Rodríguez no terminó muy bien debido a que presentaron muchas tensiones que siguen hasta nuestros días entre el establecimiento de un gobierno federalista o uno centralista, con mayor participación de las regiones o con mayor toma de decisiones de parte de Bogotá para el resto del país. Varios estados, entre ellos Panamá y Antioquia, ya se habían consolidado en el federalismo y se negaban a reconocer el poder central representado por Bogotá en Cundinamarca. Los intentos de Ospina Rodríguez por salvaguardar la situación llevaron a una toma militar de la presidencia que lo dejó a él y a sus familiares y a las personas que lo apoyaban a punto de ser ejecutados, pero gracias a la intervención del arzobispo logró que se perdonara ese castigo y luego pues se les envió a prisión, pero salen con la intervención de la esposa de Ospina. El mayor error de Ospina Rodríguez fue haber intentado controlar las tensiones entre federalistas y centralistas con un gobierno netamente conservador que no le permitió participación a los liberales en la toma de decisiones. Tomás Cipriano de Mosquera, especialmente, lideró durante el gobierno de Ospina Rodríguez varios levantamientos sociales contra el presidente en el Cauca, donde él tenía una gran influencia desde sus días de Supremo y donde ahora era presidente después de haber sido gobernador del Cauca. Cauca, pues una región que pues hasta la fecha es de mucha importancia, pero que hemos ignorado bastante y por eso tiene tantas tensiones políticas y sociales, se erigía en ese momento como otro de los estados federales que era reconocido y que buscaba ampliar su territorio. Pese a que Ospina Rodríguez había reconocido los estados federales con una nueva constitución en 1858, que además le dio un nuevo nombre a la nación, pasando de ser la República de la Nueva Granada a la Confederación Granadina, como presidente conservador, Ospina quería aún mantenerse como una autoridad suprema muy parecida a la que se buscaba normalmente dentro de un gobierno central. Por ejemplo, algo que a lo que él tendía a proponer era que se supervisaran más las elecciones de los congresistas o de los representantes de las regiones o de los gobernadores de los estados autónomos. Por supuesto, esas supervisiones promovidas por el gobierno nacional pusieron a los estados en alerta y consideraron que eso iba en contra de la constitución de la Confederación Granadina. Por lo tanto, comenzaron a desconocer el poder de Ospina y se produjeron varios levantamientos que dieron paso a una de las tantas guerras civiles del país que ya hacen que a veces seamos insensibles a tanta violencia. Uno de los primeros estados, además de Cauca, en levantarse con una clara postura liberal fue el estado de Santander,
que estaba conformado por las históricas provincias de Socorro y Pamplona. Y digo históricas porque su participación desde la Revolución de los Comuneros mostraba la importancia en esa región de reconocer el poder del pueblo en la toma de decisiones, la libertad económica sin que el Estado interviniera, por ejemplo, para regular aranceles o tratar de mediar en los procesos de comercio y demás. Y a diferencia de lo que ocurría en otras regiones, acá se promovían mucho, por ejemplo, que los colegios, la educación, estuviera regulada por entes privados, no públicos o manejados por el Estado. Así que los intentos de Ospina por sofocar esos levantamientos o esa oposición regional con un poder militar funcionaba por poco tiempo, pero luego se producían insurrecciones mucho más fuertes. Aunque Ospina Rodríguez declara el estado de emergencia de orden público en 1859, con mayor control militar de toda la zona, es Tomás Cipriano de Mosquera el que aprovecha esa situación para liderar a los liberales por todo el país y dirigirse hacia el Estado central para derrocar al presidente. Esto va a ser una de las primeras guerras bipartidistas de nuestra historia, aunque ya tenemos también otro periodo que se conoce como la violencia y que es más reciente. Pero estas tensiones entre partidos y entre posturas políticas son muy comunes si revisamos la historia nacional. Como dijimos en el pasado episodio, Ospina Rodríguez termina siendo capturado, Mosquera le perdona la vida y le cambia el tiempo en prisión por un periodo de exilio, por el cual el expresidente conservador se dirige a Guatemala. De esta manera comienza un nuevo periodo de gobierno liberal de un tipo más radical en la Confederación Granadina, que va a ser liderado por Tomás Cipriano de Mosquera, cuyo primer objetivo, luego de establecerse como presidente de facto ante la expulsión de Ospina Rodríguez sin elecciones, es eliminar el poder de la Iglesia Católica. Mientras que en el liberalismo moderado de los expresidentes José Hilario López y José María Obando, la Iglesia aún conservaba cierto reconocimiento en medio de la expulsión de los jesuitas, Mosquera va a asumir la presidencia liberal desde julio de 1861 con decretos bastante fuertes para ejercer una tutela por parte del Estado, es decir, un control sobre la Iglesia y sobre todos sus bienes. De esta manera, los bienes que eran de la Iglesia van a ser parte del Estado. Ahorita en nuestros tiempos hablamos muchísimo, con gran escándalo y sorpresa enojada, de la idea siquiera de ponerle impuestos a la Iglesia Católica o a las demás iglesias para que contribuyan al desarrollo nacional. Pero se nos olvida que en nuestra historia ha habido gobiernos que han expropiado a la Iglesia Católica y que han desconocido a las demás iglesias en más de una ocasión. Así que, pues, tristemente, damos la noticia en este episodio de que no, la izquierda progresista no es la que expropia o la que persigue los diferentes cultos. Pero bueno, volviendo al tema, la iglesia recibía anualmente un pago del 6% de sus posesiones por el cuidado que ellos iban a tener de esos bienes por parte del Estado. Es decir, el Estado asumía el cuidado, la tutela de los bienes y a cambio le daban un 6% sobre esos bienes a la iglesia para su mantenimiento, para que pudieran sostener las posesiones que sí les quedaban bajo su cargo, como los edificios en donde se llevaban a cargo los cultos o los oficios religiosos. Tal y como había hecho José Ignacio de Márquez durante su presidencia civil, Mosquera va a decretar que se vayan a abolir algunas órdenes religiosas de monjas y de frailes que ya no tengan mayor seguimiento y que estén, por el contrario, quitándole tierras y recursos a la nación, y se va a dejar solo algunas que tengan más incidencia en las regiones. En esta ocasión, esa decisión no es bien recibida, pero no se va a producir una guerra como de la de los supremos. Sin embargo, sí se va a enfrentar a la excomunión por parte del Papa y se va a ordenar el arresto de uno de los mayores defensores de la Iglesia, que es el arzobispo de Bogotá, el señor Antonio Herrán.
Antonio Herrán es el hermano del gran amigo del presidente Mosquera, don Pedro Alcántara Herrán, pero eso no va a impedir que Mosquera lo persiga, lo mande incluso a arrestar, porque se opone a las medidas de control que está tomando Tomás Cipriano de Mosquera en retaliación, pareciera, por la gran cercanía entre el Partido Conservador y la Iglesia Católica que había llevado, por ejemplo, a Mariano Espina Rodríguez a estar a salvo en muchas regiones y que pues la Iglesia lo había apoyado bastante. A esta persecución que va a hacer Tomás Cipriano de Mosquera a la Iglesia también va a contribuir el efecto que están teniendo en México los liberales liderados por Benito Juárez. En México, por ejemplo, los bienes de la iglesia que son expropiados por esta revolución liberal van a servir para estimular la economía, para pagar las deudas del gobierno y para poner en circulación más moneda. Tomás Cipriano de Mosquera se va a basar en este proceso mexicano y va a proponer la venta de unos bonos en representación de los bienes del Estado, aunque no hay mucha seguridad de que esos bonos vayan a ser exitosos porque no se confía en que el Estado sea bueno para pagar sus deudas. Por esa razón, los liberales que están detrás del proceso de presidencia de facto de Tomás Cipriano de Mosquera le aconsejan mejor vender directamente los bienes de la iglesia. Esto se va a hacer, va a optarse por la venta directa de los bienes que se le expropiaron a la Iglesia Católica, pero no se van a tener los resultados esperados porque las ganancias van a estar por debajo del valor real de los bienes. En parte porque muchas de las personas que compran esos bienes se piden un descuento en relación con los favores que ellos le habían hecho antes al gobierno o de préstamos antiguos que le habían hecho. También hay que tener en cuenta que muchos compradores laicos de las tierras de la iglesia no van a hacer un uso de ellas para contribuir al fortalecimiento de la agricultura, la ganadería, el comercio regional, el campesinado a nivel nacional, sino que simplemente las van a conservar para rentárselas a los campesinos y para acumular tierra y poder demostrar su poder ante otras familias. La Confederación Granadina se encontraba con Tomás Cipriano de Mosquera en un gobierno provisional de facto. Para poder oficializar esa presidencia, Mosquera va a convocar a los estados de la Confederación Granadina a una asamblea constituyente en Río Negro, Antioquia, en 1863. Esa convención se va a llamar la Convención de Río Negro y va a redactar una nueva constitución con el objetivo de llevar a que los estados federales tengan aún más poder, incluso mayor al poder que se les había otorgado en su ejemplo más cercano en Norteamérica y el que se había logrado emular desde los tiempos de Camilo Torres como reconocimiento a esa independencia de las 13 colonias. La Constitución de 1863 va a darle un nuevo nombre a la nación, se va a pasar a llamar Estados Unidos de Colombia. Se va a tener un reconocimiento de 9 estados: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Cada uno de esos estados va a tener derecho a establecer su sistema postal, su sistema electoral. En algunos casos, ese sistema electoral va a reducir o aumentar los requisitos para los votantes. En algunas regiones va a establecerse que no puedan votar las personas analfabetas y en otras, por ejemplo, se va a jugar con los términos de la edad de los votantes. Entonces ya no hay una votación universal o al menos dada a los mayores de 21 años como ocurría antes. También se van a establecer constituciones locales que se consideran necesarias para que cada región establezca sus normas de juego y puedan crecer, pero esto obviamente va a entrar muchas veces en choque con la Constitución Nacional, es decir, la de 1863, que precisamente da paso al federalismo. En términos de poder nacional, el federalismo extremo
que hay en esta nueva constitución va a disminuir en mayor medida el de poder nacional al considerar que la presidencia solamente puede durar 2 años y debe contar con elecciones que voten por representantes de los 9 estados, todos con plenas facultades de decisión y con administración del poder. En cuanto a cosas buenas que sí hayan quedado de la Constitución, es el reconocimiento a la libertad de opinión y de prensa, la primacía del derecho a la vida, incluso llevando a la abolición de la pena de muerte. Por el lado malo, precisamente también tiene que ver con esa libertad de opinión y prensa que lleva a que se difundan informaciones falsas sin ninguna restricción o confirmación de la información que puede llevar a la persecución de opositores locales, regionales o a nivel nacional y a derrocamientos violentos en cada una de las regiones. Y al momento de hacer los juicios por esos procesos de derrocamiento o de violencia, no se puede atribuir ninguna responsabilidad a quienes difundieron las opiniones porque la Constitución permite en ese momento la libertad de prensa y de opinión. Entonces, eso abre un gran debate que yo creo continúa hasta nuestra fecha y es qué tanto libertad de opinión implica tener un derecho a decir todo lo que se quiera sobre lo que se quiera, incluso llegando a afectar la dignidad de los demás. Llegar a decir, por ejemplo, que el presidente está en urgencias en una clínica reconocida del país por sobredosis sin ninguna consecuencia por esa afirmación. Entonces, es algo importante, sobre todo en tiempos de Trump, donde estamos acostumbrados a las fake news, a no confirmar las fuentes, a decir todo lo que queramos sin restricciones. Y es importante de pronto plantearse la idea de libertad hasta donde llega la libertad del otro, es decir, la libertad en relación con la responsabilidad y la autonomía, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema y es que además de esa libertad de prensa y de opinión que va a tener estos desafíos en esa época, también se permite la libertad de poseer armas y de comerciar con ellas, se supone que en tiempos de paz, pero la inestabilidad social del país era tanta que no era un buen contexto para que se tuviera el derecho de portar armas y se ejerciera con responsabilidad. Pese a que había liberales moderados que no confiaban en Tomás Cipriano de Mosquera, la Convención de Río Negro va a favorecer la elección de Mosquera como presidente oficial en 1863 para que cumpla con su binario, es decir, su periodo presidencial dentro de los términos de la Constitución. Eso sí, muy juicioso, Tomás Cipriano de Mosquera termina sus 2 años de presidencia en abril de 1864 y le entrega el cargo al liberal Manuel Murillo Toro. Con esta nueva fase del liberalismo en los Estados Unidos de Colombia, vamos a cerrar este episodio. Como siempre, les invitamos a que compartan sus opiniones y comentarios debajo de este episodio acá en Spotify o a través de Threads e Instagram. Recuerden que si disfrutan de nuestro contenido, nos ayuda muchísimo que lo compartan y que llegue a más personas. Todas las interacciones que tengan con nuestro contenido nos permiten crear más episodios sobre las huellas de nuestra historia. Hasta pronto. Durante este episodio escuchamos el Vals Brillante, opus 7, compuesto por Manuel María Párraga en el siglo XIX e interpretado por Leslie Berry.